géneros en Colombia. NB, hoy el documento de identidad, tiene M o F. En el registro civil es M o F. Sí, señor. ¿Cierto? En la cédula de ciudadanía es M o F. En la tarjeta de identidad es M o F, masculino o femenino. Va a abrir con este decreto la posibilidad de que esos documentos tengan alternativas sobre nuevos géneros. NB, que quiere decir no binario, y T, que quiere decir transgénero o transexual. Y obviamente con polémica incluida por el tema de los niños. Señora Ministra de Justicia Ángela María Buitrago. Ministra, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días, Ricardo. Buenos días a la mesa y a todos los oyentes. Ministra, gracias por aceptar este diálogo para explicarle a los colombianos qué es lo que ustedes en el gobierno intentan. ¿Por qué, ministra, un decreto que quiere crear alternativas para el cambio de sexo o de género en Colombia? Bueno, gracias por la pregunta y además pues quisiera contarle dos antecedentes que son fundamentales, Néstor. Esto surge con fundamento en un bloque de derechos que desde la Corte Interamericana de Derechos se ha determinado como obligatorio, pero además que significa trabajar en esencia sobre la adecuación del reconocimiento de un derecho humano como es el derecho a la identidad y al autorreconocimiento. En el caso en particular, la sentencia T033 del 2022 obliga, exhorta al Ministerio de Justicia y otras entidades, lamentable. Ministra. No, está... Ministra, disculpe. Desde el año 22, ¿ahí me oyen? Sí. Se me interrumpió ahí un par de segunditos la llamada, ministra. Aló. Adelante. Sí, señora. Aló. Ahí la estoy escuchando, ministra. Ministra. Reconectando es la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, con la explicación alrededor de este decreto. En realidad es un proyecto de decreto. Es un borrador de decreto, Néstor, que ya fue publicado para comentarios, que abre la puerta a ese cambio de género, como usted explica, en el registro civil y que tiene el paso a paso de cómo lo podría hacer cualquier colombiano. Yendo ante un notario será un trámite gratuito, pero la polémica está en ese artículo transitorio del artículo 2. Ministra, ¿está? Sí, aquí estoy, perdón, pero se cortó en un segundo. Bueno, entonces decía... Ya volvimos, ministra, adelante. Ok, gracias. Decía que la tutela 033 del 2022 exhortó al Ministerio de Justicia y a las autoridades correspondientes a reconocer un derecho humano. Y ese derecho humano significa que hay una primera interpretación de la Corte Constitucional, no solamente es para los adultos, sino para también los poseedores de tarjeta de identidad. Esto nos sitúa en un lapso de 7 a 17 años, que es lo que tiene la ley colombiana para la expedición de la tarjeta de identidad. Y eso, digamos, ya marca un límite de edad. Pero ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que el autorreconocimiento de cada uno de nosotros surge desde el primer momento y no puede negarse, pero además la tarjeta de identidad constituye un elemento fundamental de demostración de su situación de género. Y al solamente reconocer el tema binario, se está generando una exclusión y una discriminación de todo lo que significa el reconocimiento de que hay derechos de personas no binarias. Y esto lo entendemos en un bloque de constitucionalidad de más de 6 años de la Corte, en donde ha generado la obligación, incluso por vía tutela, del reconocimiento de la diversidad trans. Y aquí no es el Ministerio de Justicia el que de manera autónoma, aunque sería muy bueno que lo hubiera hecho, reconoce esta circunstancia, sino que surge a través de una petición y exigencia de la Corte Constitucional, que significa decir cuándo es que se marca su definición. Y se marca en la tarjeta de identidad. ¿Por qué se marca? Usted lo que nos está diciendo es los niños entre 7 y 17 años pueden decidir cuando vayan a sacar su tarjeta de identidad. Hoy lo hacen los padres de familia, ¿cierto? Correcto. El niño puede decir, a mí no me ponga M de masculino ni F de femenino, sino póngame a los 7 años, el niño dice, póngame no binario, por ejemplo. Sí.
Puede hacerlo, y fíjese que el tema es el reconocimiento con que hemos también entendido que ya no tenemos esa situación de, digamos, de posesión sobre los menores, sino que hay un reconocimiento también de una serie de madurez que va alcanzando el menor en determinado tiempo. Yo le pongo el ejemplo también que ya nosotros hablamos incluso de responsabilidad penal de adolescente entre 14 y 18. Sí, y eso tiene... niños de 7 años. Un niño, sí, para no extremar, un niño a los 10 años, ¿usted cree que se puede declarar transexual en Colombia? Yo creo que sí, fíjese que incluso esto se generó con una tutela del año 2019, en donde el niño que nació, o sea, la persona nació con particularidades femeninas, él no quería y se sentía masculino. Y desde ese punto de vista, esta tutela del 2019 genera la obligación de que se le ponga T en la tarjeta de identidad, porque mire, esto tiene unas repercusiones a futuro muy importantes. ¿Es un caso excepcional, ministra? No es excepcional. No es excepcional. No? Mire, yo lo que quiero decir es que independientemente de la discusión que se dé, esto es un tema que corresponde a un derecho humano. Nosotros a veces no comprendemos por nuestra binariedad las circunstancias que se dan dentro de estos contextos, pero los más adecuados, entre otras, son los psicólogos y los médicos que estuvieron presentes en esta tutela que le digo yo, y las organizaciones que manejan población trans, que entienden, entre otras, la necesidad de determinar también cómo estas personas, ministra, con un reconocimiento... Yo respeto a los trans, pero le confieso, no lo entiendo. Es decir, porque primero usted me habla de una tutela. La tutela en Colombia es interpartes. La tutela no es para fijar políticas públicas. Segundo, si pasa y si hay niños que estén en esa condición, serán casos excepcionales. Abrir la puerta, se lo pregunto con el mayor respeto. No, le tranquilo. pregunto, abrir la puerta para que un niño, a cualquiera que sea la edad del niño, 10, 11 años de edad, vaya y por juego o no juego diga: póngame en la tarjeta de identidad la T de transgénero o de transexual. ¿Eso tiene algún sentido, ministra? Bueno, yo te voy a contestar dos cosas. Primero, no es que la tutela solo sea interpartes. Hay tutelas y hay decisiones que pueden ser interpares, es decir, que tienen la misma condición. Pero aquí se trata de un derecho fundamental. Cuando es un derecho fundamental, el exhorto es de manera general, como lo hace la tutela, la T33 del 2022. Y esto significa que hay obligación de cumplirle a la Corte Constitucional la expedición frente a dos planteamientos fundamentales. El punto es la realidad de un reconocimiento de un derecho a tener una identidad de género que no sea binaria. Ese es el punto. Desde ahí, cuando el punto es para niños, ministra. Claro, pero el problema... Si alguien quiere reconocerse no binario, hombre o mujer, perfecto. Pero ¿eso es una decisión que uno toma a los 10 años? Sí, ¿y sabe por qué? Porque es que esa decisión es la que va a definir su futuro en términos de identidad de género. De una decisión de esa naturaleza, su construcción social como ser social va a ser la que va a primar. Entonces, a usted, que en el caso que yo le ponía... ¿Usted cree que un niño a los 7, 8 años puede tomar esa decisión? Yo creo que sí, de acuerdo a los estudios últimos, pero esa es una pregunta que quizás tendríamos que hacérsela al paradigma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a todo lo que se ha reconocido como capacidad de los niños hoy en día. Sí. Pero dos, también el tema particular es que en estos casos hemos visto que muchos niños deciden y lo han decidido autónomamente, y aquí también tenemos casos en donde los padres se niegan a aceptar esta posición no binaria. Y el reconocimiento de esa posición no binaria, Néstor, que es el problema que yo veo mayúsculo, es el que lo desarrolla uno como ser social. A usted ministra, lo matriculan por roles. Sí, ministra. Pero a través de este borrador de decreto, buenos días, ministra, ¿cómo estás? Termina... Bien, ministra, ¿no termina diluyéndose, no termina desapareciendo un concepto que es fundamental hoy y es el de la patria potestad? Lo que pasa es que fíjate que incluso la patria potestad ha venido revaluándose en términos también de identidad y de autonomía. Incluso antes nosotros hablábamos de la patria... Pero es constitucional, ¿no? Claro, la patria potestad existe y por esa razón también se dice si hay que firmar una escritura pública, tiene que estar acompañado por su representante legal.
Pero el tema de la decisión y de la forma como se autodefine una persona es el futuro de esa persona, no es el futuro del papá ni la mamá. Entonces, cuando ustedes me piden esta explicación, yo lo que entiendo claramente es que yo sé, hay momentos en que uno dice, ¿será que un niño es capaz de definir su vida en este momento? Y esa es una pregunta fundamental. Pero desde ese punto de vista, la capacidad significa entender que el niño también tiene un contexto de sí mismo que no se le puede ignorar. Si hay un niño o niña que dice, yo me identifico con un sexo trans, o técnicamente puede decir con un sexo contrario, desde ese punto de vista tampoco se le puede obligar con la patria potestad a definirse o autodefinirse de manera diferente. Y esto es una polémica que surgió hace muchos años cuando se hace un reconocimiento a lo diverso, cuando se entiende que no solamente somos binarios. Es que lo difícil de entender, yo lo capto. Yo le confieso, ministra, a nosotros, a usted y a mí nos toca una época muy difícil porque nos cambió el mundo en el que nos criamos, ¿verdad? ¿Cierto? Y yo intento, ministra, la verdad, ver esto ya con cierto nivel de normalidad. Pero de ahí a que un niño a partir de los 7 años pueda decidir si es transexual, ¿no le parece que hay un trecho muy largo? ¿Por qué no dejan que la decisión de si es binario, de si quiere ser lo que quiera el niño, niña, transgénero, FCT, lo que quiera, cualquier letra, que la defina con algo de madurez, no es lo que toca, ministra? Pero es que también las consecuencias de una tarjeta de identidad o de definición primaria del género le marca una cantidad de cosas. Si nosotros esperáramos a los 18 años, por ejemplo, nosotros tendríamos que decir que el niño vivió durante 10 años o 8 años en unas circunstancias que lo obligaron a vivir, una circunstancia que también le genera unos problemas. Si yo digo, usted es masculino por su identidad física y resulta que el niño se siente femenino, imagínenselo estudiando entre hombres, trabajando en todos los contextos que significa un rol asignado en una sociedad. Eso también genera una cantidad de cosas a futuro que le han quitado durante 10 o 12 años su derecho también a autodefinirse y trabajar de acuerdo a esa autodefinición. Entonces, este es un tema que yo entiendo, ministra, comprendo. A ver, explíquele, sí. Yo tengo niños todavía en mi casa. Mi hijo menor tiene 17 años. Sí. Mi hijo menor se llama Emilio. Emilio no puede manejar. Emilio no puede manejar porque hay una prohibición legal, los menores de edad no pueden tener pase. Emilio no puede votar porque el Estado le dice, usted no está suficientemente maduro para decidir sobre el Estado y el futuro del Estado en Colombia. A Emilio y a los niños menores de 18 años, ministra, no les venden trago. Pero Emilio puede decidir hoy cambiarse su género. Emilio puede decir, yo no soy niño, soy trans, por ejemplo. ¿Esto tiene algún sentido, ministra? Bueno, me encantan esas preguntas porque vamos por orden. Sí puede manejar, tiene un permiso especial y desde los 16 años puede manejar en Colombia. 2, estamos trabajando con un tema particular de reconocimiento de voto, que es un derecho democrático y político, que eso ha quedado anquilosado, así como la mujer no podía disponer de sus bienes, hoy la mujer puede disponer de sus bienes. Desde ese punto de vista, los cambios hay que admitirlos y aceptarlos. Yo le soy sincera, no es que sea fácil cuando nosotros tenemos un marco cultural que hemos transmitido durante años de manera diversa, o sea, concebir un tema no binario dentro de una sociedad todavía cuesta, y por eso la razón de que haya normas afirmativas de reconocimiento, pero, ministra, porque culturalmente no lo aceptamos. Ahora, usted me dice, listo, no puede votar, no puede manejar. Sí, pero es que una cosa es no puede votar y no puede manejar porque no tiene tampoco las destrezas necesarias, y 2, otra cosa es que él sepa quién es. Y usted hoy en día le puede preguntar a su hijo y a cualquier persona este tema y va a ver que lo entiende mejor que usted y que yo. Porque los niños hoy en día han abierto la mentalidad a una diversidad que nosotros no comprendimos en su momento. Y las repercusiones, ministra, de esto, sí, dime. No, lo entiendo y estamos en un escenario en el que estamos aprendiendo muchas cosas, ministra. Pero en la discusión de fondo esto no termina inmiscuyendo al Estado
en la forma en la que los padres crían a sus hijos? Al final, ¿no termina aquí el Estado metiéndose en las casas de las familias para decirles, ustedes padres no tienen por qué educar a sus hijos de esa forma y sus hijos pueden hacer lo que quieran? Ricardo, hace mucho que el concepto de los derechos de los niños está por encima de lo que quieren los padres en el buen sentido de la palabra. A usted y a mí nos criaron con severidad, alguna vez con changletazo, alguna vez con cinturón. Hoy no puede usted tocar a un niño porque además se le reconoce un derecho a la protección. Hoy usted no puede decir que define algunos aspectos que antes definía. Y ese es el problema, que la sociedad no ha avanzado, a pesar de que los derechos han avanzado en una dinámica importante. ¿De dónde sale este tema de los derechos? Explíqueme ese derecho de un niño a los 7 años. A los 7 años, ¿cuántos años tiene su hijo, Ricardo? Matías va a cumplir 7 años. Ok, a los 7 años, ¿en qué curso está Matías? No, está en primero de primaria. Ok, un niño a los 7 años, Sí. cuando Matías vaya a sacar la tarjeta de identidad, Usted, el año que va a entrante, ser en enero del año entrante. segundo de primaria, y le preguntan, Matías, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser transexual a los 7 años, sin necesidad de acudiente, sin necesidad de padre. ¿Usted cree, ministra, eso hace parte del derecho de Matías, de los niños? Pues yo creo que está autodefiniéndose y hay que respetarle su autodefinición. Ahora, esto hay que obviamente tramitar una serie de elementos y las tiene el decreto también. El niño puede pedirle al registrador, pero también hay que elevarlo a escritura pública, porque además eso tiene una connotación particular. Y ahí lo que se dice es, tendrá su representante legal. Si el representante legal se niega, se llamará un defensor de familia. Y fíjense que aquí, en este contexto, lo que estamos diciendo es, y yo entiendo la preocupación, Néstor, la entiendo desde el punto de vista de ¿estarán suficientemente maduros para decidir su futuro? Esa es una pregunta que es súper interesante, pero que además es muy valiosa. Pero lo que te digo yo es el reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el reconocimiento de la Corte Constitucional Colombiana habla de la tarjeta de identidad, por todo lo que significa esto. Y entonces ahí lo que tendríamos que decir nosotros es, nosotros estaremos... De la Corte, ministra, el decreto va un poquito más allá del reconocimiento de unos derechos. No. Ni la Corte Interamericana, usted corríjame si yo estoy equivocado, ni la Corte Sí. Constitucional dijo los niños a partir de los 7 años pueden decidir cuál es su género sexual. Sí lo dice y te lo voy a explicar por qué, Néstor. A ver, Porque ministra. cuando hablan de la tarjeta de identidad es un documento que le define a usted muchas cosas. Y la tarjeta de identidad en Colombia se saca de 7 a 17 años. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo digo usted hará los cambios en la tarjeta de identidad, pues tengo el rango de 7 a 17. La Corte nunca dijo más de 10, menos de 12 o más de 15. La Corte Constitucional dijo tarjeta de identidad. Y este es un documento que sin lugar a dudas en Colombia surge a partir de los 7 años. ¿Esto qué quiere decir también? Y esto lo trata Piaget hace muchos años, las diferentes concepciones de capacidad. Y voy a otro ejemplo, Néstor. En otros países, incluso la responsabilidad penal depende no de la edad, sino de la madurez y de la capacidad que tenga el niño. Hemos visto cómo hay casos en donde hay niños que responden a los 8 años por haber matado a sus padres de manera penal. Cómo se entiende en Londres y en Gran Bretaña, por ejemplo, la responsabilidad de los niños en cualquier momento. Entonces, nosotros decimos que en unas ocasiones tenemos capitis de minutio, eso significa en menor reducción de capacidad a los niños. Pero como en tuvimos a Colombia las los mujeres niños, mucho tiempo. Los menores de 14 años son inimputables. Los menores de 12, pero se trabaja sobre una base de asistencia con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nosotros tenemos ahí claramente un elemento en donde es protección. O sea, uno no puede igualar el marco de protección con el marco de exigencia de capacidad. Y ahí el tema en particular es cuál es el deber del Estado, proteger a sus niños, niñas y adolescentes. Y desde este punto de vista, por eso la discusión se enriquece tanto y por eso está publicado el decreto, porque nos podría generar también una serie
de pronunciamientos, pero que yo los he visto y los he visto también en el reconocimiento de estos derechos, Néstor, en procesos penales sobre la base de las identidades, incluso en el sistema carcelario, incluso en todo esto. Muchas de esas personas dicen, es que yo era así desde los 8 o 9 o desde siempre. Y esto le generó una cantidad de condiciones posteriores que sin lugar a dudas no hay que ignorar. Entonces, cuando yo hablo de autorreconocimiento y autoafirmación, yo puedo decir también, yo soy mujer, me siento mujer y yo soy M, en términos de identificación. Pero hay personas que saben claramente que no. Con este decreto, con todo lo que nos está diciendo, en la práctica no se está convirtiendo, se está cambiando la mayoría de edad en Colombia, es decir, a partir ahora de los 7 años, ¿ya se siente mayor de edad? No, Néstor, yo creo que no es un tema de mayoría de edad, fíjese que son conceptos que habría que mirar desde el punto de vista también de un derecho. O sea, una persona tiene derecho a decidirse desde el momento en que considera que tiene la capacidad para ser persona. Y desde ese punto de vista, obviamente hay edades en donde todavía no somos conscientes de lo que está pasando. Las edades que nosotros llamamos recién nacido y sobre esos supuestos hasta esos elementos. Pero ya incluso hay niños, y usted lo ve gratamente, hay niños que definen su forma de vestir, o sea, los papás no inciden en eso, ni pueden incidir porque ellos están autorreconociendo. No, yo sé, ministra, yo claro, estoy criando todavía y no le puedo decir a mis hijos ni a dónde vamos ni qué se ponen, pero de correcto, ahí a que mis hijos o un niño de 7, 8 años tome una decisión de vida, yo en adelante, en mi vida quiero ser transgénero, me parece que hay una diferencia enorme. Claro, pero yo le hago una invitación. Es decir, una Néstor, cosa es circunstancial. Me quiero poner estos pantalones azules el día de hoy. ¿Quiero ser mujer el resto de mi vida? ¿No le parece que es diferente? Yo le hago una invitación, Néstor. Este tema lo trabajan muy bien las personas que se han dedicado a estos aspectos, pero también los psicólogos que están especializados en el manejo y en los traumas que genera la no permisión del autorreconocimiento y sobre todo la discriminación y el bullying que se ha hecho durante muchos años contra esta población. Entonces yo invitaría, y eso sí ya es una decisión de ustedes, a que la gente que conoce este tema participe. Se la acepto, con mucho gusto. Y que sería muy interesante hacer una... Dígame cuál es la autoridad en psicología en estos casos y yo llamo a esa persona, ministra. Listo, yo le doy el dato por interno y además le cuento cuáles organizaciones también trabajan con este tema, que participaron en todas las acciones de la Corte Constitucional. Sí, ministra, pero leyendo el decreto... Camila, perdóneme, ¿sabe qué es lo que me pasa con los psicólogos, ministra? Y le voy a hacer aquí una confesión pública, que es la siguiente. En el colegio de mis hijos, llega la psicóloga del colegio y le dice a los niños, bueno, niños, ¿ustedes quiénes son y cómo se llaman? Entonces se para el señor Emilio Morales, que es mi hijo, y dice, yo me llamo Emilio Morales. Y le dice la psicóloga del colegio, que es un psicólogo, es un colegio serio en Bogotá, le dice, ¿tú eres niña o niño? Y Emilio le dice, pues con cara de asombro, yo soy niño. Y le dice la psicóloga, ¿cómo así que tú eres niño? ¿Quién te ha dicho que tú eres niño? Y entonces Emilio no sabía qué responder y le dice, yo soy niño. Y le dice la psicóloga, yo te invito a que reconsideres tu género. Tú eres niño producto de una construcción social. Entonces, esa psicóloga que le está diciendo a mi hijo, a otros niños, y efectivamente a una niña muy chiquita, esta historia ocurrió hace 4 años, a una niña muy chiquita, a los 2 días le dio por cambiarse de género. Entonces, unos psicólogos que están efectivamente con el cuento de, está bien, sean niños o niñas, sean no binarios, cámbiense género, y el Estado va y les dice, está bien a los 7 años que ustedes se declaren transexuales, transgénero, a los 7 años, y le digo, yo intento, ministra, ser liberal y comprensivo, pero también creo que a los 7 años u 8 o a los 9 años, un niño no está en capacidad, no tiene la madurez para tomar una decisión de vida de estas. Entonces me parece que todos los caminos están conduciendo a esa Roma, a la Roma del LGBTIQ, de cámbiese de género, de usted no es niño, usted no es niña. Bueno, yo respeto ampliamente, tú sabes que yo soy de formación filosófica liberal y radical,
así que respeto todas las posiciones, entiendo la dinámica de tratar de entender una cosa que culturalmente ha sido tabú durante tantos años y yo no creo que una psicóloga pueda inducir a un menor tampoco a cambiarse de sexo. Pero yo lo que creo es que sí hay que escuchar a las personas que conocen estas situaciones para que también incluso las personas que han sufrido como población trans todos los elementos también de asignaciones de roles y de descalificación de otras cosas. Pero yo respeto profundamente tu posición. Yo sí pensaría que le podrías preguntar hoy a Emilio y a tu otra hija qué piensan, porque ellos tienen mejor visión que nosotros, están en una sociedad muy diferente y de pronto nos da posibilidad de entendimiento en esos aspectos. Sí, ministra, leyendo el borrador de decreto, ¿qué pasa si ese niño de 7 a 17 años cambia de opinión? ¿Se podrá cambiar el género en el documento, en el registro civil, cuántas veces? Camila, el cambio solo es por una vez. Eso técnicamente lo ha manejado ya la decisión de la Corte Constitucional, pero yo sí quiero hacer claridad que aquí no es un tema de el gobierno, sino es un tema de cumplimiento de derecho internacional y de la Corte Interamericana y además de la Corte Constitucional. Sí. Ministra, sobre el tema de los tutores, hoy los menores de edad, incluso para el rango que usted da, de 7 a 17 años de edad, dependen de sus papás económicamente, emocionalmente. Si yo digo, ministra, después de leer ese borrador de decreto, que los padres de familia van a ser reemplazados por los defensores de familia, ¿es correcto? Es correcto porque en esos casos el derecho del niño es superior. Nosotros hablamos de lo que se llama el principio de proinfancia y ese es un criterio también que va favoreciendo al infante. Y desde allí la legislación, la 1098, habla del defensor de familia como una forma también de asegurar los derechos del niño. En muchas ocasiones los padres pueden creer que están haciendo lo mejor, pero resulta que no, y entonces entra en colisión el derecho del padre y el derecho del niño. Y ahí también se trabaja con una preferencia oficial de protección. Ministra, sé que se tiene que ir, pero debo hacerle una última pregunta un poquito aburridora porque es de... Dime, Ricardo. Si hay de por medio aquí un derecho constitucional, un derecho fundamental, ¿por qué no se tramita por ley estatutaria sino por decreto? Porque el exhorto que da la Corte Constitucional dice que ya está todo el marco y que se puede reglamentar para que la registraduría y desde ese punto de vista todo lo que tiene que ver con la registraduría y el ministerio puedan hacer ese trámite. Ahora, si nosotros consideráramos el tema de un trámite de ley, sería porque no está previsto como derecho. Esto es un desarrollo de cómo aplicar ese derecho. Sí. Ministra, la última pregunta. Si un niño a los 8 años, a los 8 años decide ponerse en la tarjeta de identidad niña o no binario o transexual, ¿hay alguna posibilidad de que el niño se arrepienta o queda con esa identidad para el resto de la vida? Queda con esa identidad porque además se forma con esa identidad. Y fíjese que ya ahí en esa escogencia también el tema es lo que significa también que la tarjeta de identidad es el documento que se acredita para la identificación plena en la cédula. Entonces quedaría con esa identidad. Por eso también es importante hacerles un proceso de socialización, pero también de concientización en ese tema, ¿no? O sea, el no hablar de eso tampoco es bueno, porque resulta que los puede llevar de manera, digamos, sin fundamento y sin evidencia a tomar una decisión. Yo creo que lo mejor es hablar las cosas y obviamente tomar las decisiones que hay que tomar. De acuerdo, y sé que es un tema muy denso y sé que es un tema todavía en construcción. Ministra, como siempre, usted es muy amable. Néstor, con mucho gusto, un gusto, Ricardo, a todos. Camila, gracias y estamos en conversación. Hasta luego. Le agradezco, ministra, estos minutos sobre un tema muy difícil. Esto es lo que dice el borrador y esta es la intención del gobierno. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué
podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, Saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Y yo sé que esto es enfrentarnos a todos los demonios. Opiniones en la cuenta Blue Radio Co. Mi cuenta Néstor Morales, digo los demonios. Ricardo es tema tan complejo. Contra todos los prejuicios. Quienes somos padres de edad, o inclusive quienes no lo son, pues obviamente vemos a los niños ahí cerquita. Yo no sé si a los 7, si Néstor, a los 10, si a los 14, ¿cuál es el momento para un ser humano para definir su sexualidad? Pero una oyente me hace caer en cuenta de un tema que es fundamental. Hoy los niños y los jóvenes están influenciados por las redes sociales de una forma muy fuerte. En las redes sociales el mensaje mayoritario es un mensaje de relativización y de que puedes definir y escoger lo que quieras, pero además con una intención clara en muchas oportunidades rumbo a que la persona decida ser trans o no binaria. Néstor, mire, ¿Con base en yo qué saqué... libertad los niños pueden decidir a los 7 años que quieren ser no binario o que quieren ser transgénero? Néstor, yo saqué o la que se tarjeta de sienten una forma identidad. u otra. Si hay influencia clara y fuerte, pues entre otros de las redes sociales. Néstor, mire, mi hijo cumplió 7 años hace muy poco y estuvimos justamente esta semana en el trámite de tarjeta de identidad y de pasaporte. Y al que le preguntaban absolutamente todos los datos del niño era a mí. ¿Cuál es el documento de identidad? La participación de Emiliano consistía en firmar, en tomarse la foto, en preguntar esto cómo funciona, pero no tengo la menor duda que si este decreto... Perdóneme, ¿cuántos años tiene Emiliano? Emiliano tiene 7 años y por eso saca su tarjeta de identidad y hay que actualizar el pasaporte, y esta semana hice los 2 trámites. Y en los 2 casos, el funcionario le pregunta al padre, en este caso, porque debe ir con un acudiente, le pregunta edad, le toman la estatura, le toman la foto, y si este decreto se aprobara, que yo creo que es un gravísimo error por parte del gobierno, a Emiliano le hubieran preguntado: Emiliano, ¿tú eres niño? ¿Tú eres niña? ¿Tú eres no binario? ¿Tú eres transgénero? Y le digo con absoluta certeza, porque conozco a mi hijo, porque vivo todos los días y formo a mi hijo, que Emiliano hubiera estado profundamente confundido de esa pregunta. Y estoy seguro que, y que al final el que hubiera terminado respondiendo la pregunta hubiera sido yo, como pasa en todos los casos, digamos. Es que de hecho ni preguntaron el género, el señor que toma el registro diligencia el documento. Miren, Néstor, en el gobierno Santos, y yo estuve de acuerdo con eso, se expidió el decreto para que las personas pudieran cambiar de género y de sexo, en la cédula y de nombre. Perfecto, a los 18 años, un adulto que haga eso me parece perfecto, pero un niño a los 7 años no tiene las condiciones de definir el resto de su vida. El tema es un adulto, claro, si estuviésemos hablando que el gobierno saca un decreto para mayores de edad, mayores de 18. Es que eso ya está, Néstor, pero mire, cada uno, y Néstor, está para los menores también. No solo está para Néstor, los menores, pero permítame, menores, Héctor, permíteme una cosa. Es una decisión de la Corte Constitucional, no del gobierno. A ver, ya voy, Héctor, ya me hice su teoría. Me pero escribe una un cosa. abogado y me dice: Luis Ernesto, perdóneme lo siguiente. En Colombia, Héctor, porque usted es abogado y lo sabe, no puede haber una relación sexual consentida o sin consentimiento con menor de 14 años, ¿cierto? Con el argumento de que se está protegiendo su formación sexual, porque no tiene capacidad para decidir si quiere o no tener relaciones sexuales. Es el argumento del delito. O sea, le vamos a decir a los niños: ustedes no pueden tener relaciones sexuales, Héctor, pero le vamos a decir al niño: usted a los 7 años ya puede decidir lo que usted va a hacer el resto de su vida sexual, usted que no ha tenido, porque el Estado le dice que no puede tener relaciones sexuales. Usted a los 7 años ya puede. Pero es que la identidad de género no tiene que ver con tener o no relaciones sexuales, Néstor. Ese concepto no es el que está implicado en este caso. No es que a un niño le están permitiendo tener relaciones sexuales heterosexuales o homosexuales. Le estoy diciendo esto: al niño se le puede decir: usted no puede tener relaciones sexuales, pero puede decir su género. Puede identificarse, sí, Néstor. Este es un tema que es muy, muy complejo. Yo insisto y pues pongo de presente que la ministra tiene razón en el sentido
de que ella está haciendo, si me permite la expresión, demandadera. Ella está cumpliendo, como le corresponde, una decisión de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Constitucional, en una tutela del año 2022, se lo dije a la ministra, decidió que hubiera ese marcador de género. No dice que a los 7 años no, eso no lo dice nadie, Héctor. Ni la Corte, no, ni la sentencia de la Corte dice que los documentos de identidad. Por eso, Néstor, la sentencia de la Corte Constitucional dice que a los 7 años... No nos lo extrapolaron. Es que a los 7 años hay un documento de identidad. La Corte no hizo distinción entre documentos de identidad de menores o de mayores en esa tutela del año 2022, de la que creo que fue ponente. Y el gobierno decidió entonces que desde los 7 años los niños pueden decidir su género. No, es que esa es la trampa. Pero mire, Ricardo, para no pelear con el gobierno, supongamos que el gobierno decida no expedir el decreto. ¿Sabe qué pasa? Que eso mismo lo tiene que hacer la registraduría al momento de expedir los documentos de identidad, porque eso es lo que le ordenó la Corte. Es más, la sentencia de la Corte lo dice expresamente. La sentencia de la Corte lo que hace es, como normalmente lo hace, que es exhortar al Congreso a que legisle. Le da 2 años para que legisle y le dice, bueno, claro, Héctor, si pasan los 2 años y no legisla, como suele ocurrir... Sería con mayores de edad, con un acudiente, con una persona responsable. Pero no, Néstor, pero además, mire, Néstor, un punto importante Héctor, es este. No, Luis Ernesto, perdóneme que le quiero hacer, Héctor, le hago una pregunta respetuosa. Señor. Quítele el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quítele el tema de la Corte Constitucional. Usted, Héctor Riveros, ¿usted cree que a los 7 años un niño está en capacidad de decidir el género que va a tener el resto de la vida? Acaba de escuchar usted a la ministra, se puede hacer una vez, después no se puede cambiar. Yo no tengo suficiente, y ahí creo que está, entre otras cosas, equivocada la ministra, porque la tutela del año 2022 que creó el marcador de género, justamente lo que hizo fue obligar a que le permitieran a una persona cambiarse por segunda vez, porque ya se había cambiado una vez y no le permitían cambiarse por segunda vez. Pero bueno, más allá de ese tecnicismo, yo no tengo suficiente formación profesional para contestarle con certeza esa pregunta. No, dígame, Héctor, pero lo que sí sé, es al revés, Néstor. Mire, lo que sí sé es al revés. Yo conozco casos varios de niños que evidentemente desde muy niños no se sienten identificados, digámoslo, con el género que les correspondió. Mire, hay un caso muy emblemático sobre eso que menciona. Niños que en realidad son niñas. Un poquito, sí. Néstor, esperar hasta los 18 años es que esos niños, es acabarle la vida a esos niños. Yo no sé cuál debe ser el tratamiento. Héctor, ¿cuál debe ser? Yo no sé cuál pero permítame. Es más grave, yo no sé cuál, pero permítame, a los 7 años. Es más grave definirlo a los 7 años. Pero permítame terminar lo que estoy diciendo. Ya sigo con lo que estoy diciendo es, yo no sé desde el punto de vista... Yo no sé desde el punto de vista psicológico, digamos, cuál deba ser el tratamiento correcto, etcétera. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que, y quizás sea excepcional, bastante minoritario, lo que ustedes quieran, que hay niños que, insisto, desde muy temprana edad no se sienten identificados con el género que les correspondió, porque pues eso es una situación, eso es un tema científico, ¿no? Es un tema de fisiología, de anatomía, etcétera. Y condenar a ese niño a ser niño hasta que cumpla 18 años es tanto como matarlo. Bueno, deme una edad alternativa, Héctor. Pero a los 7 años decirle, sí, mi amor, amaneciste sintiéndote niña hoy, entonces vas a ser transgénero por el resto de tu vida. Quizá no debiera ser por una única vez, Héctor. En Colombia usted sabe que solo está permitido cambiarse el nombre una vez. Si un niño llega a tomar una decisión de esta, es para toda la vida. Sí, lo que estaba explicando María Camila es que la tutela de la Corte lo que precisamente estaba diciendo es que a una persona deberían permitírselo más de una vez. La tutela consistía en eso, el pleito consistía en eso. La persona que puso la tutela no lo dejaban cambiar por segunda vez. Pero digo, yo estoy de acuerdo y es muy difícil seguramente argumentar, pues sí, no se trata de que, como lo relataron ustedes, llegue el niño a sacar la tarjeta de identidad y le pregunten, o como
le preguntaron a Emilio en el colegio cuando tenía 13 o 14 años, ¿usted es niña o niño? Pues evidentemente, seguramente ese niño no está preparado ni siquiera para responder la pregunta. Pero lo que sí creo es que el derecho está en la obligación de resolverle la vida a esos niños que desde muy temprana edad no se sienten pero ese derecho entraña por un procedimiento especial o como usted quiera, pero hay que hacerlo. Néstor, mire, Héctor, yo creo que ese esos procedimiento niños que nacen niños o niñas y que están en el cuerpo atrapado, equivocado, eso deben ser todavía casos excepcionales, pero aquí se está tomando una decisión para todos y no para pero los además, casos Néstor, excepcionales. hay que partir de algo que es muy importante. Gracias a la gente que está escribiendo. Luis Ernesto, ya voy. Paola, ya voy. Álvaro, ya voy. Aurelio, ya voy. Camila, un segundo. Señor Luis Ernesto. No, hay que partir de algo muy importante y es que a los 7 años la identidad es cultural para el niño, no es hormonal. El proceso hormonal llega mucho más adelante. Entonces, esa construcción de género también va de la mano con quienes rodean al niño, sean los padres, sean los compañeritos, las redes sociales. Hay un caso muy emblemático, Néstor, en los Estados Unidos, de una niña trans que a los 7 años era niño, digamos, biológicamente, y empezó, digamos, y jugaba con carritos ninja y de un momento a otro pues le empezó a gustar la ropa de color rosado, quería dejarse crecer el pelo y también de un momento a otro, a los 7 años dijo, no, yo soy transgénero. Esa niña se llama Avery, hizo la portada de National Geographic y HBO documentó su vida hasta el día de hoy, estamos hablando de 2017. Avery comenzó un tratamiento hormonal a los 13 años. Ese caso ha sido portada de la revista National Geographic. National Geographic. ¿Verdad? Exactamente, en el 2017 fue portada de la National Geographic y era como la gran revelación de los niños transgénero. HBO hizo un documental muy interesante que se llama Transhood, haciéndole seguimiento a estos niños durante varios años y lo que encontraron, y claro, por supuesto, ese reconocimiento de que era una niña trans, los padres activistas trans dijeron qué maravilla, ella sale en la portada, escribe un libro, va a una gira, eso por supuesto reforzaba su identidad de género y se sentía muy orgullosa. Bueno, cuando empezó el proceso de crecimiento, de maduración adolescente de Avery, le dejó de empezar a gustar las cosas de niña y se empezó a sentir más niño. Y de hecho en el documental hay una escena dramática, Néstor, en el cual le preguntan a Avery, dice, yo quiero interrumpir la gira del libro, yo la verdad quiero acabar con esto ha arruinado mi vida. La mamá en ese momento está absolutamente descolocada porque ha estado reforzando esa identidad durante varios años y ya no sabe qué hacer, pero con una consecuencia que es más demoledora que la que dice Héctor, porque Héctor decía, le van a acabar la vida a los niños si no le dan la oportunidad a los 7 años de definirse como transgéneros. Bueno, a este niño, niña, porque ya es trans niña y se documenta como niña, pero además gracias a la transformación biológica con tratamientos hormonales, ya él quedó estéril como varón. Él ya no puede tener no puede ser un varón con descendencia porque Pues ese tratamiento acabó con sus posibilidades. Ya cambió, claro, y eso no tiene reversa. Entonces yo creo que aquí estamos siendo muy ingenuos, honestamente. Estamos siendo muy ingenuos. Yo soy muy liberal, pero creo que no hay que ser liberal y ingenuo. Hay que ser liberal, punto. Tiene otra condición, otra característica. Esa es una buena definición, pues porque no hay, es decir, este no es un tema, yo no sé, porque nos ha cambiado la vida. Yo intento ser abierto con mis hijos porque me preguntan, ¿yo qué haría, Ricardo? Sí. ¿Usted qué haría? Pregúntese. No, y es la pregunta, ¿usted qué haría? Si mi hijo me dice, quiero ser niña, quiero ser trans, quiero ser no binario, por supuesto que lo apoyo. Lo que pasa es que creo que eso requiere un acompañamiento y no es que amaneció a los 7 años o a los 6 o a los 10. Sí. Es que a los 7 años están en otra película, ¿no? No irá solo a la notaría a decir yo quiero ser binario, soy no binario. El tema de fondo es la edad en la que una persona está en la capacidad de decir qué va a hacer en cuanto a género, y la adolescencia es fundamental. Por eso es prematuro pensar que a los 7, a los 8, a los 9 años un niño o una niña van a tener suficiente información. Y aquí me cuentan, la adolescencia no se puede obviar. La adolescencia implica una serie de cambios emocionales, cambios físicos que llevan a que las personas definan su rumbo, definan su futuro.
Pero además, Néstor, aquí hay otro detalle en el decreto, y es que si bien, Paola, no se necesita que el papá o el acudiente acompañe a ese niño a hacer el cambio, sí obliga al notario a buscar al defensor de familia, y esa es otra de las puertas que abre la posibilidad de que a ese niño no lo acompañe su tutor, su acudiente, su papá, sino que obliga a que sea un defensor de familia el que le refuerce o le cambie la idea del género por el que quiere cambiar el registro civil. Más allá de digamos, del tema de las hormonas, me escriben psicólogos, me escriben padres de familia, me escriben muchos oyentes con el argumento de yo conozco un caso, yo también conozco casos. Bienvenidos, es un debate, por supuesto, en el cual hay una cantidad de grises. Aquí, bienvenidas todas las opiniones. Sí. La cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales. Paola, señora, para terminar. Yo me pregunto un poco cuáles pueden ser las implicaciones en la práctica y en el día a día. Por ejemplo, cuando usted va a comprarle etiquetes a sus hijos aéreos, solamente le dan 2 opciones, femenino o masculino, punto. Punto, es que no existe la tercera opción de no binario, transexual, nada, eso no existe. Entonces, cuando un niño ve eso y su tarjeta de identidad dice por lo demás travesti o transexual o la T o la NB, pues queda todavía más confundido, y la propia aerolínea puede decir, no, momentico, es que esto no corresponde. Aquí usted dijo que es femenino, tuvo que escoger. Y pasa no solamente en eso, sino pasa también, por ejemplo, en la prepagada, en las pólizas de salud. Usted tiene que escoger niño o niña. No, claro, y también tiene que hacer el cambio, como le toca hacer el cambio, Luis Ernesto, no solamente cuando cumplen 7 años, 8 años en el pasaporte, sino también en la póliza como tal, que ya no puede seguir siendo RC, registro civil, sino tarjeta de identidad, y tiene que escoger 2 opciones, femenino o masculino. Entonces, ¿qué hacemos, digamos, en la práctica? ¿Y cómo puede eso compaginarse y en última hacer una traba, Paola, para que le digan a usted no podemos Paola, montarlo porque la tarjeta de identidad dice travesti y usted puso en el etiquete niño? Paola, los audífonos, usted que tiene niños chiquitos, ¿está de acuerdo sus niños a los 7 años en el ejército que usted tiene en su casa? ¿Usted los ve listos a decidir el cambio de género? No, el chiquito mío tiene eso, 7 años, acaba de cumplir 8 y también le acabo de tener que sacar la tarjeta de identidad, e igualmente las preguntas me le hicieron a mí. Niño, niña, dónde vive, en fin, eso lo respondo yo, y no creo que estén listos, digamos, se confunden al momento de tener que elegir un disfraz de Halloween para ir hoy al colegio, para tener ahora que decidir a esa edad si quieren ser ya no Batman o Robin, sino si quieren ser niño, niña, otra vez y otro género, o no binario, digamos, que enredo, ¿no? Es que es sencillamente imposible. Ahora bien, en otros países. Ser Batman o Gatúbela. Andrés, señor. Mire, Néstor, esto yo le puedo asegurar que le va a salir muy mal al gobierno. Si hubiera una definición de tiro en el pie, es esto, porque esto es un tema que incluso muchísimos sectores de gente liberal, de pensamiento de avanzada y progresista van a rechazar. Es que no es fácil sentirse cómodo con esta circunstancia. Yo creo que esto se basa en una teoría que en mi opinión es falsa, tiene que ver con lo que mencionaba ahora Luis Ernesto, y es la idea de que el género es única y exclusivamente una construcción cultural y social. Yo creo que esto no es así, pero Néstor, mire, hay un tema mucho más serio que yo creo que cuando esto aterriza en la opinión pública va a generar una resistencia muy grave, y es lo que mencionó ahora Camila de los defensores de familia. Observe cómo lo pone la ministra. La ministra dice algo así como que el defensor de familia interviene, y su intervención tiene, por así decirlo, una prioridad sobre la opinión de los padres, porque la función del Estado es proteger los derechos de los niños y asegurar lo que es mejor para los niños. El mensaje que esto manda es que hay un funcionario por allá en una oficina que sabe mejor que madre y padre de familia lo que le conviene a su propio hijo. Y esto, Néstor, mire, yo no tengo hijos, pero si yo tuviera hijos, yo creo que yo estaría sintiendo que el Estado me está tumbando la puerta de la casa, se me está metiendo a la casa a decirme cómo tengo que criar en absolutamente todo sentido. Yo tengo un sobrino de 6 años y pienso en él, Néstor. Se lo pregunté a la ministra sobre el tema de la mano del Estado. Gracias a la gente que está escribiendo. Sus mellizos, ¿cuántos años tienen, Ricardo? Tienen 10 años, Néstor, 10 años. ¿Usted los ve maduros para tomar una decisión de estas? No, y si me permite, pues claro, es una vivencia personal, pero yo creo que puede existir que muchos de los que nos están oyendo puedan identificarse con lo que voy a plantear, y es que estamos en una etapa a los 10 años en que mis niños, que son mellizos, tienen un círculo particularmente construido por niños, porque uno le habla de las niñas
y las ven como bichos raros. Y eso que estudian con niñas, porque están en un colegio mixto. Mixto, sí. Y la otra cara es que las niñas también en esta etapa ven a los niños como bichos raros, ¿sí? Entonces, luego viene otra fase. Yo ya tengo una adolescente, camino en la ruta final de colegio hacia la universidad ya de casi 17 años. Y viene una etapa diferente, donde florece una relación distinta, donde veo que la niña que veía a los 10, 11 o 12 niños como bichos raros, hoy en ebullición, ¿sí? Hoy el vínculo es distinto, hoy la atracción es distinta. Paseo bugueño se acaba. Claro, hoy el discurso es distinto. Entonces la respuesta, y perdóneme, se lo digo como padre de familia, es no, uno no, o sea, yo lo digo particularmente, ni Samuel ni Rafael a los 10 años, hombre, tienen la capacidad de poder definir. Y estoy escuchando opiniones más, bueno, ya van a Aurelio, le cuento, varios miles de votos en el sondeo que estamos haciendo. Me recuerda un oyente. La inmensa mayoría, Ricardo, Señor. el 95% de los votos no está de acuerdo con que un niño a los 7 u 8 años de edad. ¿Usted recuerda el último gobierno que había como esta? ¿Usted recuerda que el plebiscito se perdió en el 16 en el acuerdo de paz porque incursionó en algún momento un tema de unas cartillas de género desde el Ministerio de Educación? No me he querido meter con eso, porque no quiero meterle aquí el tema de la ideología de género. Para acabar de confundir, vale la pena retomar lo de la historia de Avery que mencionó Luis Ernesto. La historia va más allá. Dice, hombre, hay una edad en la que los niños y niñas tienen fantasías. Y entonces no es raro que un niño de un momento a otro se ponga la ropa de la mamá o una niña la del papá, pero son periodos, episodios. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando esos episodios ocurren, mamás activistas o psicólogos proactivos en ese sentido, claro, ya mostró que quiere ser mujer, hagámosle el tratamiento. Entonces, aquí incluso no solamente no hay una edad, sino que además hay episodios que pueden dar señales de los que al final después se pueden confundir. Yo creo que el tema no está trabajado suficientemente por el gobierno. A mí me parecieron realmente, le digo, flojas las declaraciones de la señora ministra Ángela Buitrago. No me convencieron. Muy bien. Creo que no convencieron al 95% de los oyentes. Veo que el propósito porque no es se afectar basan, al gobierno. porque no se fundamentan. Perdón, Héctor, para terminar. No, pero porque no se fundamentan. Al gobierno que no está tomando una decisión que le corresponde al gobierno. Esa no es una decisión del gobierno, es una decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que además la ha tomado no solo en una, sino en varias jurisprudencias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también. Pero pues bueno, si queremos utilizarlo como una manera de hacerle oposición al gobierno y de debilitarlo, porque por supuesto que este es un tema impopular, eso no hay duda. Usted puede hacer todas las encuestas que quiera y siempre va a perder, digamos, la posición que está sosteniendo en este momento el gobierno, y pero que no la de la Corte Constitucional va a perder 90-1. Eso siempre va a pasar. Así que para hacer populismo eso está facilísimo, y para pegarle al gobierno está utilísimo. Es que este gobierno ahora lo que le faltaba, quiere convertir a los niños hombres en mujeres y tal cosa, y quitarle la paternidad a los padres y tal. Pues eso está perfecto. Para hacer populismo contra el gobierno está perfectísimo. Está facilísimo, además. Está facilísimo. Pero la discusión es más de fondo y más seria que eso. La discusión es más seria que eso. La discusión, para empezar, la decisión no la toma el gobierno, la toma la Corte Constitucional. El gobierno está cumpliendo una decisión judicial. El gobierno está utilizando una sentencia de la Corte y la está extrapolando. No es cierto. La Corte está... Bueno, sería interesante oír al magistrado José Fernando Reyes. No es cierto, que firma la tutela. La tutela la firman de la Corte Constitucional. Busquemos al magistrado Reyes. No es cierto que sea una decisión del gobierno. Lo de los 7 años está en el decreto. La Corte nunca habló de 7 años. El gobierno dice que porque habla de tarjeta de identidad, y como la tarjeta de identidad se expide a los 7 años, entonces el gobierno lo aplica desde los 7 años. Que es la manera de echarle la culpa a otros. Los acompañamos desde Blue Radio. En segundos viene la información deportiva. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida, el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Bien.
llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Se logró el primer acuerdo entre gobierno y los campesinos y mineros que están cumpliendo hoy 5 días de paro en 6 departamentos diferentes del país. El acuerdo es permitir el paso cada 30 minutos de vehículos de carga que lleven alimentos, por ejemplo, o que lleven insumos médicos o que transporten combustibles. El paro sigue. Este acuerdo lo que permite es aliviar la situación de crisis, de escasez de alimentos y de combustibles que se estaba viviendo en varias regiones del país. El ministro de Minas está esta mañana en Caucasia, estuvo trabajando hasta las 4 de la madrugada. Allí identificaron 10 puntos, ya hay avances en 7. La otra delegación del gobierno, encabezada por la viceministra de Medio Ambiente, que es Tatiana Roa, está en Santander. La tiene, eso sí, muy difícil el gobierno, porque insiste en combatir la minería ilegal, que es destruyendo la maquinaria amarilla, motivo de la protesta de los mineros. O el gobierno, por otro lado, insiste en la protección de los páramos con la delimitación, la altitud a partir de la cual se pueden hacer labores o de minería o de agricultura. La envidia siempre es consecuencia de inseguridad, de no tener claro cuáles son los objetivos de la vida. Por eso hoy quisiera invitarte a 4 cosas. La primera, a reconocerte y a dar gracias por todo lo que eres. La segunda, a estar rodeado de personas que te valoren, de personas que sepan comunicarte fuerza, ánimo. La tercera, saber enfocarte en tus objetivos, en tu proyecto, en lo que tú sabes hacer. Y la cuarta, tener una experiencia espiritual que te permita encontrar el valor sublime de tu vida para que puedas realizar tu propósito. Hey, tú eres una persona muy valiosa. Ten ánimo, ten fuerza y da lo mejor de ti. No tienes que envidiarle nada a nadie. Tú sabes. Se levantó el paro en la vía panamericana entre Cali y Popayán, en donde había indígenas protestando contra la empresa de energía, porque en Toribío, en Caldono y en Caloto se quedaron sin luz desde el domingo, aquí muy cerquita, donde se desarrolla la COP. La empresa de energía del Cauca no ha podido llegar a reparar un daño. Las disidencias de las FARC son las responsables porque no las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 57 minutos. Momento para hablar de deportes. Momento para hablar del 10 de Selección Colombia. James Rodríguez acaba de conceder la rueda de prensa habitual antes del juego del fin de semana. El técnico del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez. Y le han indagado sobre qué jugadores están de baja. No están habilitados para jugar mañana sobre las 9 de la mañana hora de Colombia frente al Alavés. Y atentos, porque el entrenador del Rayo ha dado solamente 2 nombres, el de el jugador Johnny Montiel y también, por supuesto, la ausencia de Pacha Espino. Y claramente indicó que James Rodríguez, al igual que Pathé Ciss, están disponibles para mañana. Es decir, James puede ser convocado para el partido de esta fecha 11 de la Liga. Y ese era un interrogante producto de un pinchazo en su pierna izquierda que lo había alejado a mitad de semana o a comienzo de semana de una de las jornadas de entrenamiento. Todo parece indicar que solo fue un susto y que James, reiteramos, está habilitado para actuar. Lo que sí veremos es si será titular o, como hasta ahora ha sido una constante, se mantenga como suplente del Rayo en esta jornada. El vallecano tiene 13 puntos en 10 partidos y de momento es 9º en la tabla de posiciones en la Liga de España, a 4 de la zona de competencias europeas. En Colombia hablamos de la Copa Colombia. Nacional, Bucaramanga fueron 2 de los equipos que ya consiguieron también ratificar su clasificación a las semifinales junto a la América de Cali. En las últimas horas, en la noche anterior, el Verde de Antioquia derrotó 2-1 a Jaguares de Córdoba y el global
lo cerró con contundencia 5-2 para ser semifinalista. Al término del partido, todas las miradas apuntaban al técnico Juárez, el mexicano, para esclarecer el tema Morelos, y simplemente indicó que el equipo está analizando la situación producto del accidente de tránsito donde se vio vinculado un motociclista con lesiones de gravedad, y que el equipo comunicará en la brevedad o el tiempo correspondiente la posición final y lo que consideran al respecto de Morelos. Mejor dicho, no aclaró nada absolutamente frente al tema del futuro de un jugador que es delantero y uno de los nuevos valores del conjunto antioqueño en esta temporada. Bucaramanga empató 0-0 con el Deportivo Pasto. El empate le valió, había ganado el Leopardo 2-1 en el sur del país, también va a la semifinal. Esto significa que ya hay una llave armada para las semifinales, Bucaramanga-América, y que Nacional conocerá hoy a su rival, porque hoy tendremos Medellín-Chicó, juego de vuelta. En la ida, en Boyacá, el poderoso de Antioquia ganó 4-1, así que hay una clara tendencia para ver posiblemente en la semifinal de Copa Colombia un clásico paisa entre Nacional e Independiente Medellín. Y en la Copa Sudamericana semifinal ida, Juanfer Quintero, el otro 10 de Colombia, fue titular, poco lo usa Lorenzo, sí es fijazo en el Racing de Avellaneda, que empató 2-2 frente al Corinthians en Brasil. Jugó 82 minutos Quintero, llovió intensamente, fue un partido muy intenso también en la cancha, y al final ese empate deja abierta la serie que se definirá en Argentina. Y en nuestra liga, Envigado revoluciona el tema del descenso, goleó 3-0 a Águilas Doradas. Primero salió del Farolito, ya no es último de la liga, es 19º con 9 puntos. Y ahora en el descenso, los directos implicados son Patriotas, Jaguares, y aparece 18º Envigado. Tomó una pequeña luz. Allí está en ese conflicto también 17º Chico y el Deportivo Cali. Ahí está la zona caliente de los equipos en la ruta del descenso en Colombia. Y atentos porque se viene clase.